Venga, continuamos en el programa de hoy aquí en La Rioja Directo en este jueves y además les vamos a dar una propuesta. Siempre nos gusta, ya saben, los jueves darles propuestas o para el fin de semana, bueno, cuando ustedes quieran, aunque ahora mismo los fines de semana casi empiezan hoy mismo, los jueves. Y tenemos una cita muy interesante, tienen una cita muy interesante si ustedes quieren esta misma tarde a las 7 en la Biblioteca de La Rioja, con la presentación de un libro, además de una conferencia y una mesa. Bueno, nos van a contar qué va a suceder allá en torno a, como decimos, el libro de nuestro siguiente protagonista. Se llama Apego y desarrollo a lo largo de la vida. El autor es el psiquiatra Arturo Ezquerro. Él es logroñés, aunque lleva muchos años viviendo fuera. Y nada más decir que este libro además ha sido declarado de interés social por el Ministerio de Cultura y Deporte, así que casi nada. Un tema yo creo que muy interesante, Arturo. Muy buenos días. Sí, hola Elsa. Yo creo que al final, muy interesante, quizás, no sé si nos paramos a pensar exactamente en la importancia del apego en sí. Sí que me gustaría, para empezar, explicar a la gente qué es el apego. La gente sabe que es el apego, porque la gente necesita contacto con otras personas, esas relaciones significativas, sólidas, profundas, y el apego va por ahí, ¿no? Quizá la gente a lo mejor lo que no ha entendido bien todavía es que el apego es un instinto primario, como la necesidad de alimento o la sexualidad. Con anterioridad a John Bowlby, que fue mi maestro y mi mentor, ¿no?, el padre de la teoría del apego, se pensaba que el apego era secundario. Pues bueno, si la mamá te da de comer, ¿no?, te alimenta, pues claro, te vas a pegar a ella, o te da caricias, ¿no?, un poco pues relacionado con la sexualidad o la sensualidad. Pero el apego es un instinto independiente, aunque esté relacionado con el alimento y la sexualidad. Y otro componente también que a lo mejor no está muy claro es que el apego lo llevamos dentro desde que nacemos hasta que morimos, de la cuna a la tumba. Que las manifestaciones del apego son distintas según la etapa del desarrollo. Un bebé, un niño pequeño necesita más cuidados, más protección, ¿no? Entonces hay en esa reciprocidad del apego, porque claro, el apego es un instinto con el que nacemos todos, pero luego se va convirtiendo, ¿no?, el apego sano se va convirtiendo en un vínculo afectivo y en una relación, y es muy bella, ¿no? Ya en la etapa adulta es el dar y el recibir, entonces es una relación más recíproca, y luego ya en otras etapas, imagínate, las personas mayores pues necesitan otra vez de apego, de protección, se reactiva esa necesidad de un apego más cercano, ¿no? Que decía, he leído que se pensaba, ¿no?, que el apego era, como bien decías, algo secundario junto al alimento y la sexualidad, pero se ha demostrado que es algo vital, sí, que sin esa totalmente. Relación no se podría ni siquiera vivir. Sí, el apego es fundamental para la supervivencia, por eso digo que es uno de los 3 pilares de la existencia humana, junto con el alimento y la sexualidad. Y de hecho, mira, esto ocurrió en un orfanato en España en el siglo XVII, y lo descubrió un investigador americano, Gane Spitz, un psicólogo del desarrollo. Eran niños que tenían el alimento que necesitaban, pero no había nadie que les diese afecto, no tenían relaciones de apego. Y un obispo que visitó este orfanato escribió en su diario: estos niños mueren de tristeza. Él no utilizaba el término apego, pero morían de falta de apego. Mira, si tú te planteas solo por un segundo una persona que esté completamente sola, desconectada de otras personas, sería imposible sobrevivir. Se produciría primero una muerte psíquica y, como en el caso de estos niños, también una muerte física. Arturo, ¿por qué ha dedicado tanta parte de su profesión a este tema del apego? Sí, bueno, te puedo decir a bote pronto, ¿no? Sí. O sea, yo me enamoré de John Bowlby, que podría ser mi abuelo, de su humanidad, de su compromiso con la sociedad, y entonces, bueno, él fue un modelo a seguir. Entonces, la respuesta obvia es esa, ¿no? O sea, porque yo quiero transmitir lo que aprendí de John Bowlby, el padre de la teoría del apego. Pero si hablamos a un nivel más psicoanalítico, más del subconsciente que todos tenemos, pues imagino que también las dificultades que yo pude tener
las dificultades de apego que pude tener durante mi infancia, mi adolescencia, ¿sí? pues también me crearon una curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ningún reparo en confesarlo. Ah, genial. Bueno, yo no sé si, claro, al final el apego, todas las personas somos diferentes, también como bien hablabas, hay diferentes etapas de nuestra vida y luego, claro, no todo el mundo tiene la misma necesidad de apego, ¿no? Sí, todo el mundo tiene la misma necesidad de apego, sí, sin bien. embargo, las manifestaciones de esta necesidad son distintas según las culturas. En los países orientales el apego es distinto al que tenemos en los países occidentales, y en todos los países occidentales, por ejemplo, los países del norte de Europa es distinto, suele ser como más, quizá un apego no tan apasionado, ¿no?, como en los países latinos, pero la necesidad es universal. Entonces las manifestaciones o la llamada también conducta de apego varía, ¿no?, según circunstancias personales, familiares, culturales, incluso sociopolíticas. Con lo cual, hemos de pensar que cuando hablamos de las consecuencias, esto supongo que se lo han preguntado mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de esas consecuencias de la pandemia, de lo que supuso para nosotros estar mucho más aislado y de las consecuencias que hoy en día, perdón, estamos viendo, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Sí, claro. Los años de pandemia, sobre todo esos meses duros del confinamiento, han afectado nuestro sistema de apego y, sobre todo, en algunas etapas, por ejemplo, la adolescencia, los adultos jóvenes, ellos que necesitan expandirse, salir, estar con otros adolescentes, con otros jóvenes, a ellos les ha afectado especialmente. Y a otro nivel, a las personas mayores, bueno, para ellos ha sido una auténtica tragedia, ¿no? Porque nos hemos encontrado que esas estructuras de protección, que es una forma de apego también, yo lo llamo apego grupal, ¿no?, en la sociedad, centros de salud, y pues resulta que esas estructuras no eran las adecuadas y entonces no hemos podido proteger a nuestros mayores, que han muerto de manera masiva, ¿no? Y bueno, a mí eso me dolió en el alma. ¿Y qué diferencia hay en el apego grupal y el apego interpersonal? Bueno, el apego interpersonal es de persona a persona. Y entonces el apego grupal es cuando uno conecta con varias personas que forman parte de un grupo con el que uno se identifica, con el que uno siente que puede pertenecer, entonces el ejemplo más claro aparece en la adolescencia, cuando uno necesita conectarse con otras personas de la misma edad y se produce algo que es bastante único en esa etapa, que es esa necesidad de lealtad, de sentir que, bueno, que sí, que eres como yo, pero a la vez diferente, y eso influye en el desarrollo y en el proceso de la formación de la identidad personal, y eso es el llamado grupo de pares. Pero luego hay otras etapas de la vida, por ejemplo, en el adulto joven, los veinteañeros, ¿no? O sea que el grupo de pares sigue siendo importante, pero a la vez tienen la necesidad de conectar con otros grupos más sofisticados, más amplios, de carácter laboral, de carácter social, de carácter lúdico, de carácter político o de carácter religioso, ¿no? Y esa conexión es lo que yo llamo apego grupal. Entonces, tiene un componente interpersonal, porque uno tiene apegos con los miembros de ese grupo, pero hay algo que es muy bonito, ¿no? Es el sentido de estar conectado con ese grupo como un todo, ¿no? Y a veces ocurre que uno queda con el grupo y no sabe exactamente qué personas van a estar ahí, pero sabe que va a estar el grupo. Y si el apego es sano, uno se va a sentir conectado, va a recibir mucho de ese grupo, pero también va a dar a ese grupo, va a contribuir a que ese grupo crezca y se desarrolle. Porque no solo nos desarrollamos los seres humanos, también se desarrollan los grupos, las sociedades, y unas sociedades son más sanas que otras, ¿no? Y entonces ahí empieza, ¿no?, ese tejido social que comienza, bueno, pues en la familia, en ese apego más interpersonal, pero luego en otros grupos, en otras comunidades. Por eso, una de las ideas que quiero transmitir esta tarde es la necesidad de integrar
el apego interpersonal con el apego grupal. Ese es un gran desafío que tenemos todos. Fíjate, hablando de este tema, cuando lo estaba preparando la entrevista, estaba pensando, el otro día veía una entrevista a Rodrigo Rato, que hablaba de esa experiencia en el centro penitenciario cuando estuvo en prisión, y hablaba justamente de eso, que le preguntaban qué le mantenía, y él hablaba efectivamente con todas las horas que pasaban en la celda, de ese momento de estar con grupos, con gente, dando vueltas, andando, pero esa necesidad de charlar, de tener con quien compartir. Al final, es la necesidad de buscar ese apego, incluso en estos términos, ¿verdad? Sí, Elsa, ahora que lo dices, me viene a la cabeza otro ejemplo bellísimo, que es el de Nelson Mandela. Él estuvo 27 años en prisión, y él en su libro autobiográfico, El largo camino hacia la libertad, decía: no habría podido sobrevivir sin el apego grupal, sin ese grupo, ¿no?, de camaradas o de los otros prisioneros que compartíamos todo, nos apoyábamos los unos a los otros, compartíamos nuestras inquietudes, nuestras ansiedades. Eso es el apego grupal, y por eso digo que es fundamental para nuestra supervivencia, tanto psíquica como emocional y como física. ¿Y hay apego en las nuevas tecnologías, en las redes sociales? ¡Wow! Bueno, para eso teníamos que... Sí, abrir un capítulo. Que crear otro día, otro programa, ¿no? Porque este es el desafío de los seres humanos. Esta tarde voy a hablar de nuestra evolución a lo largo de 2 millones de años, ¿no? Y entonces hemos internalizado esa necesidad de apego que es muy física y muy emocional, muy del cara a cara, ¿no? De ese contacto del cual yo creo que va a ser muy difícil prescindir, ¿no? Entonces, con las redes sociales y con las nuevas tecnologías tenemos dos opciones. Una, utilizarlas para que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones y ampliar la posibilidad de comunicarnos con los seres queridos. Y entonces, yo ahora, por ejemplo, puedo comunicarme con un hijo que está viviendo en Canadá, pues a través de las nuevas tecnologías, de Skype o de Zoom, ¿no? Y en ese sentido ayudan. Pero hay un peligro. Yo a veces, algunos pacientes me dicen: mira, yo tengo en Facebook 2.327 amigos. Y me está diciendo es como que en realidad no tiene ningún amigo, ¿no? Y bueno, hay un desafío muy grande con la inteligencia artificial. Incluso algunos hablan: no, a partir de ahora la crianza la va a hacer la inteligencia artificial. Yo veo ahí un cierto peligro. Tenemos que ser muy cautos y tenemos que utilizar las tecnologías a nuestro servicio para que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y nos ayude a mejorar nuestras relaciones, no a sustituirlas, ¿no? Un gran peligro. Arturo Ezquerro, como os decimos, que va a estar esta misma tarde a partir de las 7 para tratar pues este tema que aquí hemos comprimido en 12 minutitos, allá más extendido. Vais a tener casi 2 horitas para hablar de este tema tan interesante. Yo creo que al final es nuestro día a día, nos afecta a todos. Así que muchísimas gracias por este espacio, Arturo, y nada, que esperamos tenerte más veces por aquí. Gracias a ti, y yo te puedo prometer, las personas que vengan esta tarde van a disfrutar mucho, van a gozar de la vida y van a tener un deseo de disfrutar de la belleza del apego en sus propias vidas. Pues muchísimas gracias, Arturo Ezquerro, psiquiatra. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros, ¿hasta dónde? Nos vamos hasta el restaurante Venta de Moncalvillo. Le hemos hecho este reportaje en nuestra sección de empresas sostenibles porque han creado un proyecto maravilloso y están súper comprometidos ahora mismo con el medio ambiente. Y para muestra, un botón. Venta Moncalvillo lleva ya 27 años abierto, 27 años abriendo la puerta todos los días, y éramos conscientes de que teníamos que hacer una renovación, sobre todo de los espacios, hacerlos más habitables, más confortables, ganar confortabilidad para nuestros clientes, que al final son lo más importante de esta experiencia. Podemos trabajar y hacer las cosas de una forma u otra, pero si no tuviéramos clientes esto no tendría sentido, y esos clientes necesitan una confortabilidad y un espacio renovado. Y nos hemos metido en esta historia con un hilo conductor muy importante, que es la apuesta por el entorno, la apuesta por lo que seguíamos haciendo, y vinculándolo siempre a ese compromiso, a esa conciencia que tenemos ambos con la sostenibilidad, o sobre todo, más que con la sostenibilidad, nos gusta defenderlo con un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Y al final esa es nuestra gran apuesta
de este último año y de aquí a futuro. Quizás el hecho de haber pasado una pandemia nos ha permitido pararnos a pensar, analizar, ver en qué camino estamos, ver por dónde vamos, ver si lo que estábamos haciendo tenía la coherencia de lo que nosotros nos habíamos planteado hace 27 años cuando abrimos el restaurante. Y creo que la pandemia ha traído un momento de mirar más el entorno, de buscar más la confortabilidad, de que la gente ya no quiere ir a un restaurante por el hecho de comer, sino que quiere ir por el hecho de vivir una experiencia y por disfrutar de un momento. Y la actividad no es ir a un restaurante, la actividad es ir a vivir una experiencia, ¿no? Y nosotros lo que hemos creado es esa experiencia, ¿no? Basándonos en la autenticidad, en nuestros orígenes. Somos hijos de agricultores y ganaderos y somos gente que siempre ha mirado el campo, porque nuestra formación es la de la gente de campo, ¿no? Nos educaron en la cultura del esfuerzo, en la cultura del trabajo, en la cultura de disfrutar de nuestra tierra, por eso nos quedamos a vivir aquí, y esto es lo que nosotros queremos transmitir a la gente: dónde estamos, cómo vivimos y qué hacemos. Y eso se transmite a través de un paseo por la huerta, donde vivir la experiencia de catar unas hojas, de oler unas hierbas, de probar un fruto, de probar unas especias y de sentir todo lo que nos da nuestro entorno, y sobre todo demostrar que Venta Moncalvillo es lo que ocurre aquí en Daroca de Rioja, en las faldas de Moncalvillo y en nuestro entorno, y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a todos nuestros clientes. Para nosotros la palabra sostenibilidad es una palabra muy manida porque se utiliza en todas partes. Entonces nosotros entendemos la sostenibilidad bajo 4 pilares fundamentales. Por un lado, la sostenibilidad ambiental, que es importante y es por la que estamos trabajando, por una de las que estamos trabajando, y luego hay otras 3 que para nosotros son importantes. Por un lado, la sostenibilidad económica de un proyecto como este en un pueblo como Daroca, 27 años, como decía antes, abiertos y apostando, generando puestos de trabajo, que es donde entra la sostenibilidad social. Ese generar empleo, riqueza, valor y seguir apostando porque los pueblos sigan vivos. Y luego está la sostenibilidad humana, ¿no? Nosotros hemos crecido en espacio, hemos crecido en confortabilidad para nuestros clientes y también hemos crecido en mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados, porque nos hemos dado cuenta de que este espacio, esta experiencia que vivimos ahora requiere de mucho esfuerzo, requiere de muchas horas, y esas horas pues las hemos reducido en servicios a la semana, pero porque entendemos que tiene que ser así, porque esa sostenibilidad de la que tanto se habla hay que mirarla desde diferentes prismas, no solo la ambiental. Y luego hay una cosa muy importante: no es lo mismo ver la sostenibilidad desde Daroca de Rioja, desde este espacio, que verla desde un despacho en la Castellana o desde Barcelona, desde Bilbao o desde Marbella. Son sostenibilidades para mí completamente diferentes, con un único fin, que es preservar el planeta, pero nosotros lo hemos mamado, va en nuestro ADN, porque si nosotros somos lo que somos es gracias a lo que hemos heredado, que es este entorno. Y lo mínimo que tenemos que hacer es dejarlo como está y, si podemos, en la medida de lo posible, mejorarlo un poquito. El público que llega a Daroca de Rioja es muy sorprendente, ¿no? Porque un día cualquiera la mitad de la población pues puede ser que, como este pasado jueves, teníamos una mesa de San Francisco, teníamos otra mesa de Chicago, teníamos una mesa de Ohio y teníamos una mesa de Bangladesh, y luego había 2 mesas nacionales. Entonces el público es global. Después de la pandemia la gente viaja por conocer otras cosas, otras culturas, y nosotros tenemos muy claro que alguien que llega a Daroca de Rioja y que es de otra parte del mundo, conoce Nueva York, conoce Londres, París, Madrid, Barcelona, San Sebastián, y cuando llega a un pequeño pueblo de 24 habitantes como Daroca de Rioja, ha comido el mejor jamón, el mejor caviar, la mejor trufa, y lo único que queda es comer algo auténtico de nuestro entorno. Nadie viene aquí a comer un pescado, viene a comer una huerta. De hecho, estamos en un circuito de una cultura gastronómica muy importante.
una cultura internacional que cuando viene al norte de España tiene muy claro que en el entorno de San Sebastián, en Guetaria, se quieren comer un pescado, en la montaña de Vizcaya se quieren comer un chuletón o quieren comer una carne, y en la ribera del Ebro quieren comer una buena verdura. Entonces entendemos que cuando alguien llega hasta aquí paga por vivir la experiencia de coger el producto en la huerta y tomarlo en la mesa. Y con esto conseguimos poner pues un tomate, un pimiento en el mismo nivel gastronómico que se puede poner una cigala, un centollo o una nécora o un besugo. Entonces nuestro valor es que la gente venga a comer lo que ve a través de la ventana y lo que siente en olores y en sabores paseando por nuestra huerta. Al final es como definimos nuestra cocina, ¿no? El lujo de la inmediatez, el poder cultivar tus propios productos y en poco espacio de tiempo recolectarlos por las mañanas y cocinarlos para que los clientes los disfruten ese mismo día. Es decir, no pasan prácticamente por cámara, maduran en la planta, el sabor se desarrolla en la planta y posteriormente a las pocas horas te lo estás comiendo tú y disfrutándolo en el paladar. Como digo, es el lujo de la inmediatez y como bien decía Carlos, cuando llega aquí la gente busca dos cosas, autenticidad y producto. Y al final eso ha permitido que con el tiempo nos demos cuenta, porque nuestra trayectoria pues empezó como todas, ¿no? Dando tumbos y pues bastante teníamos con sacar este proyecto adelante, pero poco a poco te das cuenta que si quieres que la gente llegue hasta aquí, sobre todo tienes que tener una identidad propia, que la gente te busque por eso que vendes o eso que ofreces que solo lo ofreces tú. Hay muchos buenos restaurantes, muy buenos restaurantes por todo el mundo, pero creo que son pocos los que tienen esa identidad propia y marcada que venden algo tan genuino y tan auténtico. Nosotros vamos en la búsqueda de esa genuidad, de esa autenticidad, por la que la gente ponga en su GPS particular, en su cabeza, Venta Moncalvillo como destino gastronómico y en definitiva ponga La Rioja como destino, ¿no? Porque al final no dejamos de ser una parte de esta pequeña comunidad que pues damos visibilidad no solo a nuestro trabajo en la huerta, sino a muchos productores que también nos proveen pues, de caza, de carnes de aquí de Daroca, de muchísimos productos, de truchas de Liregua, de muchísimos productos que hacen grande nuestra gastronomía. Bueno, pues ya lo han visto, maravilloso ese entorno que han creado allí en la venta de Moncalvillo. Si ya es un placer vivir la experiencia culinaria, pues ya con toda esta experiencia aparte, bueno, pues es, como os decimos, algo que no pueden perderse si no han estado o si no lo han comprobado todavía in situ. Nosotros continuamos para hablarle de otro tema que seguro que a alguno le trae más de un quebradero de cabeza, sobre todo a los que somos padres quizás de niños en unas edades tempranas. Bueno, pues es cierto que a los críos les gusta mucho el reggaetón, no sé qué tendrá este estilo de música, pero ¿qué pasa con esas letras? A veces nos llevamos un poco las manos a la cabeza pensando en si es conveniente o no que escuchen ciertos tipos de letras. Bueno, pues ha habido un estudio por parte de Tamara Serrano con su tesis Los ritmos de la provocación, en el que precisamente ha puesto el foco en esas letras de varios estilos de música y también sobre todo confrontadas entre hombres y mujeres, esas letras quizás a veces en tono que muchos dicen machistas. Hemos querido hablar con ella para ver a qué conclusión se ha llegado con esta tesis y también hemos querido preguntar, por supuesto, a los jóvenes qué opinan de ellas. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas. Mi tesis iba a ser un análisis lingüístico únicamente de la música, pero conforme me acerqué un poco a las canciones y tal, vi que también había una parte interesante discursiva y pragmática, pues los objetivos que tenemos al comunicarnos, etc. Entonces al final pues ha sido un estudio multidisciplinar desde varias perspectivas de las canciones de 3 géneros de música urbana, rap, trap y reggaetón. Seleccioné el mismo número de canciones de los 3 géneros y luego sí que decidí en un momento posterior pues enfrentar los discursos masculino y femenino, porque me parecía interesante no solo por los discursos en sí, por hombre y mujer, sino también porque son unos géneros que tradicionalmente pues no han dado cabida un poco desde el origen a la mujer y bueno, ahora pues está participando más y tal, entonces me interesó enfrentar esos discursos para ver qué semejanzas y diferencias encontrábamos tanto en la forma de expresarnos en la lingüística como en los objetivos o en las perspectivas discursivas. Tú fuiste mala,
fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón. Mientras los artistas masculinos, por ejemplo, pues sí que se dirigen fundamentalmente a hombres todo el rato y dan por hecha esa superioridad, las artistas femeninas son mucho más comprometidas o se enfrentan más al destinatario de las canciones y tienen, digamos, que reivindicar un poco esa posición dentro de los géneros, ¿no? Y luego también, pues obviamente por el aspecto más de tipo afectivo sexual, que en las canciones de los hombres pues la mujer está totalmente cosificada, prácticamente queda reducida, su mundo emocional queda reducido a la satisfacción sexual o a la persecución del hombre, etc. Y en el caso de las mujeres sí que este plano pues también está muy presente, pero desde una perspectiva distinta, pues ellas son sujetos activos, se empoderan, que esto pues la crítica tiene un poco dos opiniones. Por un lado, que sí que es verdad que esto es una forma de empoderarse y de ser subversivo contra el discurso masculino, y por otra, pues obviamente que sí, que están tomando partida, pero están actuando desde unos moldes previamente acordados por los hombres. Entonces, digamos que ahí hay un poco debate entre estas dos perspectivas. Yo esas dos cosas son las que más destacaría. Yo creo, también por mi profesión, porque estoy en contacto con gente joven y demás, que sí que hay influencia. También es verdad que depende un poco pues, del género, de la actitud que tú tengas hacia esa escucha, pero bueno, influencia indudablemente hay. Por lo que escucho en mis clases sí que indudablemente, tanto en el discurso, introducimos muchos términos de las canciones, muchas estructuras. O sea, se han, digamos, generalizado entre el público juvenil este tipo de discursos. Tendría que besarte, desnudarte, pegarte, luego violarte hasta que digas sí. Yo creo que al final es música que está hecha para entretener a los jóvenes y para ser bailada en discotecas, y que pues las letras al final lo que hacen es influyen como para bailar y así, y sigue siendo un género que siempre no sé, es música del artista, que normalmente luego él no piensa eso, y yo creo que trata también a las personas y no tiene por qué influenciar a los oyentes. Tampoco creo que la música sea muy machista, en plan, hay palabras y frases que incitan a que las mujeres se muevan o que dicen barbaridades, pero no creo que eso influya a la sociedad de alguna manera. Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Creo que es una letra y una música que está para bailar, y el ritmo, porque la gente no presta atención a las letras, porque si realmente se pusieran a, yo qué sé, te escriben una carta con esa letra, creo que a nadie nos gustaría que nos halagaran nuestro cuerpo de una forma tan maleducada, no sé. La sociedad estamos en una forma de vida en la que lo que gusta hacer es ir a una discoteca, básicamente a ligar con la gente, y lo que interesa ahora mismo en la juventud es eso, tristemente. Creo que deberíamos de ser un poco más abiertos mentalmente en cuanto a cultura, saber hacer otras cosas. Ahora salir de día, ir de camping, hacer actividades al natural se ven como un poco arcaicas. Y sí, creo que es el sistema social que hay, la forma de pensar de la gente que nos lleva a escuchar ese tipo de letras, ese tipo de canciones. Voy a dejar de querer si te pasas de amable. Mucha gente se queja que si son machistas, sexistas, pero bueno, a ver, al final yo creo que lo que dice uno en la canción muchas veces no concuerda con su persona, que puede decir, pues hablar de esas cosas y que luego sea una persona totalmente distinta. Cada uno tiene su elección y al final tú por escuchar una cosa no tienes que ser así. Aquí nos podemos juntar en la cafetería o en el clase o en donde sea, y que cada uno escuche un tipo de música distinta y al final parecernos mucho como personas. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. Bueno, pues como siempre, en muchísimos casos, muchísimas temáticas que tratamos, opiniones para todos los gustos, para unos letras inofensivas, para otros no. Bueno,
Nos vamos a publicidad, hacemos una breve pausa, pero todavía tenemos programa por delante porque nos vamos a cocinar de la mano de Ventura y de Gaby. Y además un productazo que le hace falta poco, ya lo van a ver, pero que como siempre le han dado una pequeña vuelta.